Son las 11:30 de la noche. Acabas de cerrar la puerta del refrigerador. En tu mano hay algo dulce. Y honestamente, ni siquiera recuerdas haber decidido levantarte del sofá. El cuerpo se movió solo. La mano se estiró sola. Y ahora estás ahí, masticando, sin entender bien por qué. No fue hambre. Comiste hace 3 horas. Fue otra cosa. Más antigua. Más obediente. Y hay una pregunta que debería estar molestando de ya. ¿Por qué tu cerebro, entre todas las cosas posibles, pidió específicamente azúcar? No grasa, no carne, no agua, azúcar. Y lo pidió con una urgencia que no admitía discusión. Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta no te va a gustar, porque significa que tú no decidiste nada. Esto importa porque no es una vez al mes, es martes, es jueves, es cada vez que el día te aplasta un poco más de lo normal. Y aquí está lo que casi nadie sabe. Tu antepasado, hace 100,000 años, hacía prácticamente lo mismo que tú acabas de hacer, con una diferencia pequeña pero brutal. El gesto es el mismo. La farmacia cambió. Año 2003, San Francisco. Mary Dahlman, profesora de fisiología en la Universidad de California, publica en la revista de la Academia Nacional de Ciencias un artículo titulado Comida de consuelo, y demuestra algo que los endocrinólogos sospechaban desde los años 80, pero nadie había logrado armar en una sola pieza. El cortisol, la hormona que tu cuerpo produce ante una amenaza, no se queda flotando por gusto. Tiene rutas, tiene destinatarios. Y uno de esos destinatarios es el sistema que fabrica serotonina. El cortisol llega y básicamente corta el suministro. Lo demostraron Lanfumé y su grupo en Trends in Neurosciences en 2008, con una claridad que dejó poco margen. Resultado: estrés sostenido, serotonina baja. Serotonina baja, cerebro en alarma. Y entonces el cerebro hace lo que cualquier sistema logístico hace cuando se queda sin un componente crítico. Manda un pedido urgente. Aquí entran Richard y Judith Gurdman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 20 años estudiando una cosa que parecía absurda. ¿Por qué el azúcar mejora el ánimo en cuestión de minutos? Y lo que encontraron, publicado en Obesity Research en 1995, es una de las cosas más perturbadoras que he leído en neurociencia. 1987. Cambridge. Judith Gurdman revisa datos de pacientes que comían carbohidratos compulsivamente. Mira los gráficos. Se detiene en una línea. La relee. Llama a Richard. Y según lo que ella misma contó después, los dos se quedaron callados un rato largo. Porque lo que tenían ahí, si era cierto, significaba que el cerebro estaba usando el azúcar como un medicamento. Con dosis, con horarios, con efecto medible. Y a mí cada vez que vuelvo a este punto, se me eriza un poco la piel. Porque la mayoría de la gente cree que comer dulce cuando estás triste es debilidad. Hambre emocional, dicen las revistas. Y todo eso es la cáscara de algo mucho más preciso por debajo. Esto es lo que pasa paso por paso. El cortisol baja la serotonina. El cerebro detecta el déficit. Manda señal de antojo, pero específicamente por carbohidratos rápidos. Porque los carbohidratos disparan insulina. Y la insulina saca del torrente sanguíneo casi todos los aminoácidos excepto uno, el triptófano, que queda solo, sin competencia, y cruza la barrera entre la sangre y el cerebro como si tuviera pase preferencial. Una vez dentro, se convierte en serotonina. Lo que tu cerebro acaba de hacer es recetarse a sí mismo un antidepresivo casero, usando el sistema digestivo como vía de entrega. No fue debilidad, fue ingeniería. Y la cosa se pone más rara. Bart Hoebel y Nicole Avena, de la Universidad de Princeton, publicaron en 2008 en Neuroscience and Biobehavioral Reviews que el azúcar activa exactamente las mismas regiones del cerebro que las drogas duras. El núcleo accumbens se enciende igual con cocaína que con un trozo de chocolate. No es metáfora, son las mismas neuronas, la misma dopamina. Pero aquí está el problema. Tu antepasado, hace 100,000 años, también tenía cortisol. También tenía días malos. Y su cerebro pedía exactamente lo mismo. Azúcar. Pero el azúcar que él podía conseguir era una raíz amarga después de cavar 30 minutos, o un puñado de bayas en una rama difícil,
o miel salvaje arrancada a un panal a riesgo de 100 picaduras. La dosis era pequeña, el esfuerzo era grande, el alivio llegaba después de moverse, el movimiento bajaba el cortisol por su cuenta, la luz del sol subía la serotonina por otra vía, el grupo, cuando volvía con la comida, subía la oxitocina. Era un sistema completo. Tu sistema también está completo, solo que tú lo cortas a la mitad. Sábado, 4 de la tarde. Sofá. Teléfono en la mano. La caja está a 40 centímetros. No hay caminata. No hay sol. No hay grupo. Solo el azúcar, sin nada de lo que originalmente venía con el azúcar. Elisa Apple, también en San Francisco, publicó en Psychoneuroendocrinology en 2001 un estudio donde midió la respuesta de cortisol en mujeres bajo estrés. Las que tenían respuestas más altas eligieron sistemáticamente alimentos más dulces y más densos en calorías. No porque tuvieran menos voluntad, porque su biología les gritaba más fuerte. Cuando comes chocolate después de un día pesado, no estás tapando una emoción. Tu cerebro literalmente se está recetando un medicamento. Receta interna, escrita por el hipotálamo, despachada por tu propia mano. El problema no es que el medicamento sea malo. El problema es que es el medicamento equivocado para un mundo donde el azúcar dejó de ser raro. Hace 100,000 años, cada terrón era una victoria evolutiva. Hoy hay 6 paquetes en el cajón. La próxima vez que estés frente al refrigerador a las 11:30, sin recordar haberte levantado, lo que está pasando ahí no es un fallo tuyo. Es un programa que funcionó perfectamente durante 2 millones de años, ejecutándose en un entorno para el que no fue escrito. Tu cuerpo está intentando curarte. Está usando el único método que conoce. Tu antepasado, en su peor día, masticaba una raíz amarga y su cerebro recibía exactamente lo mismo que el tuyo recibe ahora de una tableta de chocolate. Solo que entonces el medicamento venía con amargor. Ahora viene con envoltorio. Gracias por vernos. No te vayas muy lejos. Ya estamos trabajando en un nuevo video que te va a encantar.